Bendiciones, bendiciones, queridos amigos y hermanos que ya están conectados a su programa Jesús está pasando por aquí, de la comunidad católica Nuestra Señora de Loreto. Para nosotros es de gran gozo, de gran alegría nuevamente estar con ustedes. Esperamos que el Dios Todopoderoso haga la obra, esa obra maravillosa en cada vida, en cada hermano, en cada persona que está allí a la espera de compartir su palabra. Vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude. Realmente, si Él no hace la obra, yo siempre repito esto que está en su sagrada palabra: en vano nos afanamos nosotros que somos los obreros. Les pido a todos ustedes que me acompañen y juntos le pidamos al Dios Todopoderoso que venga sobre nosotros. Vamos a pedirle a ese Dios maravilloso que lo puede hacer todo, que venga en nuestra ayuda. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Rey de los cielos. Señor, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia, Señor mío. Te damos gracias por esta oportunidad que usted nos da de compartir su palabra, Señor mío y mi Dios mío. Te pedimos, Rey Celestial, que esta palabra que usted va a dirigir a su pueblo traiga los frutos para los cuales usted la envía. Señor, es usted el que hace la obra. Papito de mi vida y mi corazón, envíe su Espíritu Santo de amor para que el Espíritu Santo sea el que en esta hora nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Bendito Rey Celestial, aquí estamos. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Enciende el fuego de tu Espíritu, Señor, en los que están a la escucha de tu palabra y también en esta sierva amiga suya, Señor. Le pido que nos regale esa doble porción de su unción, Señor mío y mi Dios mío. Te necesitamos, oh Dios Todopoderoso. María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, a ti también acudimos, mamita mía, para que interceda ante su Hijo Jesús, para que este tiempo de compartir su palabra sea de gran bendición. Te damos gracias, Dios Trino, te damos gracias, Madre de bondad y de misericordia. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén y amén. Hermanitos lindos, les damos las gracias por haber compartido con nosotros esta oración. Ahora les vamos a pedir que compartan el link. Envíe el link a todos a quienes usted quiera bendecir a esta hora. Y el tema que vamos a compartir en este tiempo lo hemos denominado el desaliento. Y es justamente tomado de la porción bíblica que se refiere a los discípulos de Emaús. Hermanos lindos, es un tema muy interesante y que Dios nos trae una enseñanza grande, una enseñanza maravillosa que va a transformar nuestras vidas, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una especie de cuentito que lo vamos a ilustrar justamente para compartir el tema, ¿no? Y miren ustedes que se cuenta que una vez el diablo quiso retirarse de su diabólico quehacer y puso en venta todas sus armas. En el día señalado fueron exhibidas todas sus herramientas con el precio de cada una bien señalado. Pero una de ellas tenía un precio mucho más alto que las demás. El precio era tan alto que le tuvieron que preguntar
por qué el precio de esa herramienta sobrepasaba a las demás. A lo que él respondió: porque esa es la cuña del desaliento. Pero, ¿por qué es tan elevado el precio?, le preguntaban. Respondió: porque es la herramienta más útil y eficaz que tengo. Nunca me ha fallado y la uso en todo tiempo, dijo el diablo. Mediante ella penetro en la mente del hombre y una vez dentro puedo hacer mi obra. Pocos creen que me pertenece. Con esa herramienta puedo tomar el más dedicado de los cristianos, a ese que ha recibido a Cristo en su vida y trata con todo empeño en servirle. Y le meto el desaliento, dice el diablo, en su alma, lo inutilizo por completo. Por ejemplo, un catequista o una catequista de la iglesia no ve los resultados que quisiera y se desanima. Un nuevo creyente ve los fallos y debilidades de los demás cristianos y se desmoraliza. Todo buen creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo puede desanimarse con esta herramienta. Allí termina el cuentito. Pero miren, según el cuento, el precio era tan alto por la herramienta que nadie la compró. Y por eso el diablo sigue usándola hasta nuestros tiempos, ¿no? Como habíamos dicho, todo buen creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo puede desanimarse. Nadie está exento del desánimo. Satanás puede meter el desaliento dentro de él y abrir la puerta para que entre el resto de su equipo infernal. Él puede romper la vida del mejor cristiano con la cuña del desaliento. Pero, hermanos queridos, allí hay que utilizar las armas espirituales y en el nombre de Jesús atar y reprender todo espíritu de desaliento, todo espíritu del mal y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Vamos a compartir ahora, abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. Es un poquito largo, pero vamos a hacerlo y vamos a pedirles que por favor no se distraigan, sino que más bien, estemos atentos para no perder el hilo de este compartir, ¿no? Lucas 24, del 13 en adelante, dice así. La palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el Señor. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras
y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas». ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos queridos, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te has desanimado por algo que has comenzado o por algo que hiciste y no has visto ningún resultado? Quiero decirte en este momento que es de humano desanimarse por cualquier cosa, pero también es de humano luchar por encima del desánimo. Es necesario que logremos nuestro propósito. El desaliento es un arma mortal que mata cualquier sueño y es una piedra de tropiezo para lograr las metas propuestas. Pero nosotros no estamos solos. Dios ha prometido que Él va delante de nosotros abriendo caminos. Tal vez usted dirá: sí, para ti es fácil decirlo porque no has pasado tropiezos. Pues mira, no es cierto. A mí también me ha tocado vivir en carne propia el desánimo, el desaliento. Y esto me da autoridad espiritual para hablar del tema. Gracias a Dios que cuando he sido atacada por el enemigo con el desánimo, Dios, Espíritu Santo, ha estado a mi lado y me ha mostrado
¿de dónde vienen esos flechazos ahora mismo? Les comento y les voy a contar un testimonio. Mi familia está pasando una dura prueba con la salud de mi hermanita mayor. Y al ver su estado, confieso que algunas veces, al escuchar lo que dicen los médicos, me he dejado vencer por el desaliento. Y he mirado esta situación como si ya no hubiese remedio. Pero al instante he sido asistida por el Espíritu Santo con la palabra de Dios que viene a mi mente. Romanos 8:28 dice que todo concurre para bien de los que le aman a Dios. Esa palabra, hermanos queridos, no en esta ocasión, en varias ocasiones, esa palabra me levanta y me fortalece, porque todo está bajo control de Dios. Y todo lo que venga, dice la palabra, es para bien. Recordemos que Dios escribe recto en líneas torcidas y tenemos que aceptar su santa voluntad, aunque nos duela, hermanos queridos. Dios quiere que sus hijos luchemos para lograr nuestras metas, aunque existan tropiezos. Dios quiere que todo lo pongamos bajo control de Él, ¿no? Vamos a un poquito adentrarnos y vamos a preguntarnos. Seguimos con las preguntas. ¿Qué es el desaliento? ¿Qué entendemos por desaliento? Yo fui al diccionario y el diccionario lo define como el decaimiento del ánimo, como la falta de fuerzas o ganas de hacer algo. El desaliento es el sentimiento más poderoso para detener nuestro avance en la vida. No hay nada peor para una persona que el haber perdido totalmente las esperanzas y no encontrar consuelo ni salida a su problema. El desaliento también es contagioso. Podemos contaminar al que tenemos al lado cuando empezamos a hablar la realidad de las cosas. Escuchen lo que les digo, la realidad de las cosas, ¿no? Esto es aceptable para los que no creen en Cristo, ya que su única esperanza está basada en las cosas que suceden en este mundo. Pero hermanos queridos, para los que creemos en Cristo, hay un factor que no podemos dejar afuera, y es el factor sobrenatural. Los discípulos pensaron que todo ya había terminado, y esa era la realidad. Cristo había muerto y todas las esperanzas con Él, pero dejaron de lado el factor sobrenatural. Jesús les había dicho que iba a resucitar y ellos no le creyeron. Pero de todas maneras Jesús cumplió. Él no podía condicionarse por lo que sus discípulos pensaran o creyeran. Él lo había prometido y lo cumplió. Es por esto, hermanos queridos, que tenemos que fijarnos bien en lo que hablamos para no contaminarnos nosotros ni contaminar a los demás. Vamos a leer lo que dice el libro de Santiago, capítulo 3,
versos del 5 al 6. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Señor. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vamos a ir discerniendo los puntos más importantes, ¿no? Volvemos a Lucas 24, verso 14. Dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Hermanos queridos, lo más natural es que hablemos de aquello que nos afecta de una manera negativa. El tema de conversación de los discípulos era realmente desanimador. El único que podía salvar al país y a ellos había muerto. Pero el verso 21 dice, pero abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. En esta expresión vemos que todas sus esperanzas se habían desvanecido. Aquí claramente se ve lo que hubiera sucedido con los discípulos si Jesús no hubiera resucitado. ¿Y qué sería de nosotros si Jesús no hubiera resucitado? Miren ustedes las palabras de los discípulos cuando se referían, es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, significan, a pesar de todo lo que era Jesús y a pesar de todas nuestras esperanzas, el tercer día era un nuevo motivo de duda y tristeza. Jesús en más de una oportunidad les declaró que era necesario que Cristo muriese, pero que resucitaría al tercer día. Pero es como que ellos se olvidaron de las palabras de Jesús, de lo que Jesús les había dicho. Y en vez de proclamar resurrección, estaban proclamando muerte. Muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Siempre hablamos de pobreza, utilizamos mal el lenguaje y luego nos quejamos porque no somos prósperos. Confesamos la enfermedad todo el tiempo y nos preguntamos ¿por qué no tenemos salud? Confesamos la derrota todo el tiempo y luego nos preguntamos ¿por qué no tenemos victoria? Confesamos la debilidad y luego nos quejamos ¿por qué no tenemos fortaleza? Debemos utilizar bien el lenguaje. La Biblia, en el libro de Génesis, dice que Dios creaba. Con las palabras Dios creaba. El Espíritu de Dios se movía y Dios dijo que fuese y fue. Él crea el fruto de los labios. Nosotros hemos creado el mundo que nos rodea
por las palabras que hablamos, queridos hermanos. Pero no debemos elegir cualquier palabra. Tenemos que decir con nuestra boca las palabras que Dios habló. Yo me pregunto, ¿qué es lo que estás hablando con tu hermano mientras vamos por el camino? La Biblia nos exhorta a que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 5, verso 19, ¿no? Lo que hablamos entre nosotros puede desalentarnos o alentarnos. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Yo sabía decir que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. El énfasis está en el poder de la lengua. Usted puede crear en la tierra el cielo o el infierno con su boca. Usted debe cambiar su mundo cambiando sus palabras. Y miren, a veces no solamente que nos hacemos daños nosotros con nuestras propias palabras, sino que dañamos a lo más querido, a los hijos, a los padres, a los familiares, a los amigos. Yo elijo la vida y le digo que no a la muerte cuando hablo lo que Dios habla y renuncio a hablar lo que destruye. La palabra lo cambia todo. En el versículo 23, los discípulos están relatando lo que sucedió. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, y en todo el relato se deja ver la expresión amarga de la duda. Ellos no quieren esperanzarse y entusiasmarse por las dudas que no haya pasado nada. Hermanos, aunque hay también otros discípulos que visitaron el sepulcro y lo encuentran vacío, este testimonio no vale mucho, y la razón que adujeron es porque a él no le han visto. En el verso 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón, hermanos, cuando la palabra es puesta por obra en nuestras vidas? Nuestros corazones comienzan a arder. Eso es lo que necesitamos, hermanos lindos. Poner por obra la palabra de Dios para que arda nuestro corazón. Ahora, ya no tienen ninguna duda sobre su resurrección. Las Escrituras estaban hasta entonces cerradas para ellos. La palabra y el Espíritu de Jesús se las habían abierto. Yo quiero decirte, antes de culminar este compartir, que no dejemos que el desánimo tome lugar en nuestras vidas. Hablemos lo que la palabra dice y digámosles a las circunstancias lo que Dios dice, en vez de proclamar lo malo de la realidad. La palabra puede traer sanidad cuando es proclamada con fe. El Salmo 107, versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó. El estudio y el discipulado
pueden traer alivio al dolor, esperanza ante la pérdida, ánimo ante el desaliento. No dejemos de ninguna manera, por más difícil que sean las circunstancias, de proclamar la verdad de la palabra de Dios. Puede que Jesús esté caminando a nuestro lado y por ver las circunstancias negativas no lo vemos a Él. Recuerda que los cristianos vivimos por fe y no por vista. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Este ha sido el compartir, pero los invito a que oremos, a que sellemos este compartir con una pequeña oración. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos, te bendecimos, adoramos tu nombre precioso, te damos gracias por este tiempo de bendición, Señor. Gracias, Jesús, por el especial amor que tienes para con todos nosotros, tus hijos. Tú conoces la decepción, Señor, tú conoces el desánimo, tú conoces el desaliento, tú conoces, Señor, la ansiedad y la soledad por el que atraviesa tu pueblo. Y todo esto debido a las circunstancias que actualmente atraviesan en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti para que nos des el don de la fortaleza, no solamente a nosotros los que estamos escuchando el mensaje de salvación, te pedimos también para los nuestros, para nuestra familia, en cualquier punto donde se encuentren en este momento, Señor. Padre, necesitamos afrontar todo lo que venga a futuro, Señor, pero lo vamos a poder afrontar con tu ayuda, Señor mío, tomados de tu mano, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Que esa palabra penetre hasta lo más profundo del ser. Que esa palabra penetre hasta nuestros tuétanos, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ahora vamos a invitar al Ministerio de Adoración y Alabanza de la comunidad para que interprete un tema que va a ser del agrado de ustedes. Disfrútenlo.
Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Gracias, queridos hermanos, por haber estado allí con nosotros. Le queremos pedir que comparta este mensaje con todos sus contactos. Y también le queremos pedir que nos ponga allí una manito alzada. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que haga brillar su bello rostro sobre ustedes, les conceda la paz y todo lo que le pidan. Gracias. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza.